Hola chicos, ¿cómo están? ¿Nos escuchan bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a dar esta clase extra como para recapitular un poco en dónde estamos en cuanto al trabajo, al práctico de investigación cualitativa. Ya sabemos que tienen el parcial de mañana y a lo mejor esto lo escuchan después más detenidamente, pero bueno, que no queríamos dejar pasar esta clase como para que ya les queden las pautas para cuando se sienten a hacer el trabajo. Bueno, lo primero que vamos a ver es en dónde estamos parados en cuanto al trabajo en general, ¿no es cierto? A ver si acá. Un segundito. Estamos con una computadora que no manejamos. Bien. Bueno, ven todos la filmina que dice modelo de marketing social de Lee Kotler, ¿verdad? Sí, sí. Bien, bueno, entonces estamos todos en sintonía. Lo que hicimos hasta ahora, ustedes han hecho una entrega 1 con una etapa conceptual, donde analizamos todos los conceptos, la situación actual, contexto consumidor, eso fue la entrega 1. Luego pasamos a una entrega 2 de planificación, donde definíamos lo que íbamos a hacer con la investigación, ¿no es cierto? El público destinatario, con el muestreo teórico y un objetivo específico para la investigación. Luego pasamos a esta entrega 3, que es lo que tienen que entregar el próximo martes. Ustedes hicieron ya una investigación empírica, ya fueron al campo, ya hicieron la investigación. Ahora lo que tienen que hacer es reflejar todo lo que hicieron, incorporando también la entrega 1 y la entrega 2, ¿no es cierto? Por eso a esta etapa le decimos empírica e interpretativa. ¿Cuál va a ser el objetivo de toda esta investigación? Bueno, definir un posicionamiento deseado para la campaña de marketing social. Es decir, todo lo que ustedes hayan investigado tiene que servirles de base para fundamentar después la campaña de marketing social. Pero en esta tercera entrega no planteamos la campaña, no hacemos todavía la campaña. Nos detenemos en los resultados de la investigación. Todo lo que ustedes pudieron analizar del consumidor, digamos, la persona, el público objetivo que ustedes estuvieron analizando, digamos, y de ahí sacar pequeñas recomendaciones o pautas para después la campaña de marketing social para la entrega final. Esa entrega final va a ser en formato video con un soporte escrito de unas pocas páginas. Ya les vamos a aclarar bien cómo va a ser esto. Bueno, entonces en esta entrega 3 vamos a hacer todo el desarrollo del informe cualitativo, es decir, repetimos lo que es el título, introducción, con su planteo del problema, la pregunta de investigación, marco teórico conceptual, metodología. Ahora en la metodología ya van a cambiar el tiempo de verbo, ya van a poner lo que ya hicieron en la investigación y cómo lo hicieron, y le van a agregar los resultados del trabajo de campo, que esa es, digamos, fundamentalmente la etapa que les vamos a explicar hoy. Esto va a incorporar 3 tipos de análisis, de contenido, estructural e interpretativo, sobre las entrevistas y los focus group que hicieron, y las conclusiones. Además van las referencias bibliográficas, que ya muchos ya las tienen elaboradas y que las han aplicado con las normas APA correctamente, otros le hemos pedido que las revisen, esto tiene que estar nuevamente, y los anexos con los memos observacionales, el instrumento de recolección de datos, que es el guión, ¿no es cierto?, para el focus y las entrevistas. Es decir, que en esta entrega 3 va todo el reporte completo, y lo que más tienen que tener en cuenta es que tenga coherencia, ¿no es cierto?, que todo a lo largo del trabajo sea coherente. La fecha de entrega a pedido del público ha sido postergada el martes que viene, entonces la entrega 3 está pautada para el 6 del 6, y después la presentación final es lo que va al turno de examen. La presentación final es solamente la propuesta de marketing social. Recapitulando entonces lo que es esta entrega 3, ¿qué cositas tenemos que tener en cuenta? Dijimos que usen el tiempo pasado, porque es una investigación que ya se hizo. Tienen que releer todo el trabajo, tienen que revisar las secciones anteriores para ver si guarda relación, digamos, lo que es el marco teórico
con la tabla de códigos de categorías. Tienen que, digamos, pueden volver y modificar. La tabla no es estática, pueden modificar y dejar solamente aquellas categorías que usaron. Esto de la plantilla, el aula virtual, es una ayudita que les dejamos en el aula, es simplemente un PDF que pueden usar como guía para recordar más o menos la longitud que tiene que tener cada una de las etapas, pero eso es totalmente opcional. Y como decíamos recién, las conclusiones de esta investigación tienen que servir de base para la realización de la propuesta de marketing social. Esta propuesta va a ser en formato video con un soporte en papel de 5 o 6 páginas, o sea, no vuelven a entregar toda la investigación cualitativa. Simplemente el escrito es como para fundamentar de dónde sale la propuesta que hacen en video y que quede algo asentado en papel, con los integrantes y toda la información pertinente. Bien, Profe, ahora... perdón. ¿Sí? Esto sería para la época de parcial, la propuesta del marketing social en formato de video. La propuesta de marketing social es para el turno del examen final. Ah, bien, como dice ahí, entrega 3. Claro, a ustedes les quedan solamente 2 instancias en este práctico de investigación cualitativa. La entrega 3, que es el cierre de la investigación en sí, es decir, todo lo que ustedes han podido relevar a través del focus group, de las entrevistas, lo han analizado usando Atlas-T y todas las herramientas que ahora los chicos les van a comentar. Una vez que ustedes hacen todo ese análisis, llegan a unas conclusiones. Ahí termina la etapa, la entrega 3. Eso es lo que tienen que hacer para el martes. Luego, en el turno de examen de julio, agosto, diciembre, cuando la quieran rendir, ahí se les va a pedir que presenten la propuesta de marketing social en formato video con un soportecito en papel, recordando, retomando las conclusiones de la investigación, diciendo, bueno, a partir de una investigación que se realizó en el cursado de la materia, obtuvimos estos resultados y por lo tanto la propuesta de marketing es de esta manera, ¿no es cierto? Vinculando la investigación con la propuesta que ustedes están haciendo. Eso es recién para el turno de examen final. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. No, Bueno, todo tranquilo. ahora entonces vamos a pasar a la parte más interesante de la clase, que es cómo se hacen estos análisis interpretativo, estructural de contenido. Ustedes ya algo han visto con el profe Bianchi. Han hecho unos prácticos muy divertidos, hemos visto las fotos. Veo que han aprendido a codificar, a hacer matrices y un montón de herramientas lindas. Bueno, ahora Franco y Sofi les van a hacer algunos comentarios al respecto de estos análisis. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les habla Franco. Voy a arrancar con lo que es el análisis de contenido y básicamente qué es lo que ustedes tienen que ir entregando en cada uno de estos 3 análisis. Como decía la profe Moni, vamos a hacer 3 tipos de análisis. El análisis de contenido, en primer lugar, el análisis estructural, en segundo lugar, y por último, el análisis interpretativo. Para el análisis de contenido, le pedimos principalmente que hagan una síntesis de lo que son todos los discursos que han obtenido en las entrevistas y en el focus group, analizando aquellas frases más relevantes para tener una columna vertebral, digamos, de lo que va a ser el trabajo y de los insights que ustedes van a sacar de este. Esto lo hacemos a través de lo que son los verbatims. No sé si han profundizado ese concepto con el profe, con Enrique. No, profe. No, no me suena, che. Bueno, básicamente es que ustedes relean, o mientras fueron analizando mediante el Atlas-T todos los textos y las transcripciones, ustedes fueron codificando, ¿no? Ustedes fueron codificando, sí, o sea, fueron citando y luego codificando. Aquellas citas que son las más relevantes, que básicamente son frases, son los verbatims, que ustedes van a llevar al análisis de contenido para mantener
o para presentar, digamos, las claves de lo que es el discurso de las personas, ¿no? En términos, el discurso explícito, digamos. Básicamente, por ejemplo, ¿a alguno se les ocurre alguna frase que les haya quedado así en la cabeza? Pueden buscar en el material que han transcripto, alguna frase como para tener un ejemplo. ¿Algo que les parezca relevante del discurso de las personas? Profe, a nosotros en el Focus Group un chico nos dijo patriarcalización de la medicina. No sé si es relevante. Va, a mi parecer sí, pero no sé si alcanza como frase. Perfecto. ¿Y amplió un poco más? ¿Profundizó un poco más sobre ese concepto o no? Sí, hablé un poco más, pero no mucho. ¿Y en respuesta a qué pregunta era este concepto que él presenta? No, profe, no le soy sincero, no le... Ok. Yo me acuerdo. La pregunta tenía eso. que ver con esto de que la mayoría de los métodos anticonceptivos estaban destinados a mujeres y no a varones, y uno de los participantes del Focus lo fundamentaba con el concepto de patriarcalización de la medicina. Perfecto. Y cuando se presentó ese concepto, ¿hubo otros integrantes del Focus que opinaban similar o dijeron alguna frase similar o en contexto con esta que expresó este participante? Sí, todos tenían más o menos el mismo lineamiento. Lo que se decía más que nada, esto capaz es el término este es muy específico, pero era siempre, está a cargo de las mujeres se preocupan más que los varones, como que iba más por ese lado. Perfecto. Eso podría estar dentro de lo que ustedes vieron como una dimensión dentro de la tabla, por ejemplo. Y en el análisis de contenido, ustedes podrían presentar 2 o 3 frases, por ejemplo. Una sería cuando habla de patriarcalización, así es, Sí. de la medicina. Y otra frase es respecto a lo que me comentaste vos, que siempre está a cargo de las mujeres, etcétera, los métodos anticonceptivos. 2 o 3 frases para luego hacer un breve resumen de 2 o 3 líneas presentando estos conceptos, ¿no? Es decir, agrupando. La idea del análisis de contenido es un poco sintetizar todo lo que nos vienen diciendo, ¿no? Entonces podemos agarrar 2 o 3 frases similares respecto a un tema y presentarlas, ¿no? Decir, bueno, muchos participantes coincidieron que los métodos anticonceptivos suelen estar a cargo de las mujeres y que no se genera una responsabilidad por parte de los hombres, por ejemplo, ¿no? Y ahí pueden presentar 3 frases, 2 o 3 frases, que serían los verbatims, ¿no? En donde quedaría sentado, digamos, el resumen que ustedes hacen con alguna prueba, por así decirlo, ¿no? Entonces pondrían, ¿quién lo dijo esto de la...? No, ese es muy, muy específico, pero cuando dicen que estaba a cargo de las mujeres, bueno, ¿quién lo decía? ¿Quién lo decía? ¿Qué perfil? Sí. Varones y mujeres en pareja o no pareja de entre 20 y 28. ¿Y tienen identificada la persona o no en el frente? Sí. Sí. Perfecto, porque, a ver, si fuese una entrevista, nosotros podríamos decir, no tengo un ejemplo acá como para mostrárselo, pero podríamos poner la frase y al costadito se suele poner mujer, 40 años, no sé, la profesión, por ejemplo. Acá hay un ejemplo, en lo que dice Brenda, digamos, dice, mi papá la ama como si fuera su hija, y bueno, como que todos los animales en mi casa por lo menos tienen un rol súper importante, son parte de la familia también directamente. No, Bueno, pero, Fran, ¿Cómo, perdón? no se está pasando la diapositiva. Ok. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Sí, es como que no funciona cuando lo maximizamos, pero bueno, básicamente en un trabajo de otros años que hablaban sobre la percepción de las mascotas, una de las participantes, llamada Brenda, comentaba esto, ¿no? Que el padre la amaba como si fuera la hija. Bueno, el textual que ustedes están viendo en pantalla. A ese textual se le pone el nombre de la persona, o más que el nombre, podríamos categorizar la mujer y la edad o la profesión en función a lo que ustedes hayan definido en el muestreo teórico, y se presentan 2 o 3 frases similares o que apunten a lo mismo para agrupar un concepto, ¿no? Y así lo pueden hacer con 3, 4 conceptos que a ustedes les parezcan relevantes. Esto dentro del análisis de contenido.
con el objetivo de, bueno, sintetizar un poco las grandes temáticas que ustedes fueron encontrando en lo que es el focus y las entrevistas. ¿Hasta acá estamos? ¿Me expliqué más o menos? Yo sumo una cucharita. Hola chicos, ¿cómo están? Aparezco de este lado. Así como dijo Fran, digamos, el análisis de contenido es uno de los análisis que ustedes tienen que hacer y es un estudio del contenido de las entrevistas y del trabajo de campo que ustedes hicieron, sin aportar ninguna mirada teórica y solamente hicieron, bueno, hice este focus group, hice estas entrevistas y dijeron esto, esto y esto. ¿Cómo lo voy a mostrar? A través de verbatims o nube de palabras. Los verbatims, como decía Fran recién, son citas de las entrevistas. Así como ustedes pueden citar un libro, un texto, un paper, lo que sea, también pueden citar entrevistas. Acá les mostramos dos ejemplos de grupos del año pasado. Este que se está mostrando ahora es una nube de palabras y lo que pudieron apreciar, digamos, de qué era lo que se conversaba y lo que los entrevistados hablaban. Obviamente que estos ejemplos están en formato PowerPoint, diferente a lo que tienen que hacer ustedes, que es escribir un texto, ¿sí? Pero pueden adjuntar y pegar todas las imágenes que ustedes deseen. ¿Se entendió más o menos este punto? Así va quedando claro como cada tipo de análisis que tienen que hacer. Ahí es otro ejemplo, por ejemplo, Swifran, que ellos agruparon, por ejemplo, sustentabilidad y que se hablaba de sustentabilidad en lo que ellos observaron. ¿Se entiende, chicos, o no nos estamos pudiendo explicar? Son más o menos. O sea, ustedes dijeron que nosotros lo vamos a mostrar a través de los verbatims, pero también usando la aplicación esta de 9 palabras, como que cada uno... Ahí vamos a la nube. Ahí explicamos la nube. Pero el tema de los verbatims, ¿esto quedó más o menos claro? O sea, los verbatims son las citas que hacemos en el Atlas, de lo desgrabado. Claro, lo importante es que no sean todas, sino que ustedes tienen que seleccionar Claro, algunas. las más mencionadas entre todas las entrevistas y el foco. Las más representativas, digamos, de los temas que ustedes han considerado relevantes. Las pueden agrupar 2 o 3 para hablar de un concepto, como en este caso el concepto de percepción de las mascotas. Como bien decía Sofi, aproximadamente son 4 o 3 por ahí. ¿O no hay un número? Las que ustedes crean suficiente que justifiquen lo que están queriendo decir. Por ejemplo, si acá dicen, o sea, en este trabajo que estudiaban la percepción de las mascotas, ¿no? Lo que los chicos dicen es, bueno, con el pasar de los años, el lugar que ocupan las mascotas en las familias ha ido evolucionando. Actualmente su rol se asemeja con el de un ser humano. Se lo reconoce como un amigo o un hijo y se lo cuida y valora como tal. ¿Por qué yo como investigador o consultor de marketing estoy viendo eso? Lo estoy justificando con este verbatim, porque Brenda dice, mi papá la ama como si fuera su hija y bueno, como que todos los animales en mi casa tienen un rol súper importante, ¿no? ¿Se entiende? Es como estos verbatims o 9 palabras los uso para justificar lo que estoy diciendo, que es lo que estoy viendo en las entrevistas o focos. Bien. En cuanto a la nube, bueno, ustedes lo pueden hacer con cualquier aplicación de 9 palabras que encuentren en Google. No sé si, bueno, después les podemos recomendar alguna. ¿Cuál es la cuestión importante? Ustedes van a incorporar todo el texto en la nube de palabras y lógicamente no les va a salir una nube como la que vemos acá, en donde todas las palabras son claves o relevantes, ¿no? Les van a salir todos los él, todos los la, todos los pronombres, todos los, bueno, todas las palabras entre medio, digamos, que van entre los conceptos relevantes, ¿no? Entonces la clave de la nube es que ustedes la limpien, que puedan llegar a estos conceptos relevantes para ver cuáles son aquellos que más se repiten. La nube de palabras es un análisis de frecuencia, ¿no?
Entonces me va a mostrar más grande aquellas palabras que más se repiten. El problema es que muchas veces aquellas palabras que más se repiten son, bueno, verbos, pronombres, etcétera, que no están dando relevancia a lo que es mi trabajo. Entonces, estas aplicaciones tienen la capacidad de que uno les diga, bueno, sácame estas palabras, ¿no? Es un trabajo artesanal en parte, en ir poniendo aquellas palabras que no están sumando valor, hasta llegar a una nube como esta, que es un ejemplo de otros años, que está muy bien lograda, porque vemos que tiene todas palabras relevantes en función al trabajo que ellos habían hecho, a la investigación que ellos habían hecho. Esa sería la clave. Luego, sí, una breve explicación, como hay acá a la izquierda, en donde, bueno, dice los principales aspectos destacados por los entrevistados fueron prácticos, fácil de transportar, reciclable, estaban hablando de atributos del producto claramente. El precio es un factor relevante para determinar la elección del dentífrico en el proceso de compra. ¿Por qué? Porque precio aparece con un tamaño relevante, digamos, entonces ellos lo pueden asociar a esto. Para cambiar un dentífrico sustentable, casi todos valoran la frescura, la sensación de limpieza y la disponibilidad en supermercados, ¿no? Que también son palabras que aparecen. Supermercado, frescura, bueno. Entonces, primero es realizar la nube de palabras, luego limpiarla y luego explicarla brevemente sin, como decía Sofía antes, sin hacer un juicio desde nuestra parte, ¿no? Sino explicar lo que nosotros estamos viendo a través de la frecuencia y, lógicamente, lo que nosotros sabemos del trabajo, ese back que tenemos en función a lo que hemos analizado en el marco teórico, etc. Pero no haciendo un juicio de valor. ¿Me explico con eso? No sé si quieren consultar algo. Sofi, ¿querés sumar algo? No, me pareció que se entendió, no sé qué dicen los chicos. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, eso serían las dos partes que le vamos a pedir en el análisis de contenido, ¿no? Luego vamos a pasar al análisis estructural. El análisis estructural busca ir un poco más allá de lo explícito, de lo que es el análisis de contenido, para buscar relaciones entre los conceptos que aparecen, ¿no? Vamos a tratar de comprender un poco el discurso latente de los entrevistados, y no solo lo que han dicho, sino las relaciones entre estas cuestiones que han dicho, que muchas veces estas relaciones no las vemos o no son explícitas, sino que las tenemos que ir encontrando. Por eso es un análisis un poco más profundo. Para este caso, lo que les vamos a pedir son 3 tipologías de consumidor. Esto lo han visto con el profe Enrique, ¿cierto? ¿Han visto Sí. el concepto de protopersona con el profe? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué cuestiones son relevantes en función a las tipologías de consumidor? Primero, que tengan bien en claro de que no son los mismos que ustedes seleccionaron en el muestreo teórico para hacer las entrevistas o los focos, ¿no? Esas eran variables que yo sabía de antemano y las seleccioné adrede para generar perfiles diferentes que me den información relevante en un focus. Para no seleccionar a toda gente que piense igual, entonces no voy a tener información importante sobre el tema que yo quiero investigar. En este caso, las tipologías de consumidor van a salir de lo que ustedes han investigado y del discurso de los entrevistados, ¿no? ¿Funciona esto? Bueno, tienen que describirlo en función a las necesidades, las expectativas, los miedos, qué siente, qué es lo que le pasa a la persona en función a su problema de investigación, ¿no? Ese sería el eje que tiene que tener. Lógicamente, a estas personas o a estas tipologías de consumidor, cuando son tipologías podemos ponerle un nombre genérico como para identificarlo. Después ya cuando pasan a ser protopersonas, bueno, los podemos personificar, por así decirlo, con un nombre, edad, etcétera. Pero cuando son tipologías, con que pongan o le encuentren un nombre que sea más o menos creativo o que represente lo que
esta tipología de consumidor siente, experimenta, piensa, etcétera, cómo afronta el problema, bueno, buscarle un nombre que sea representativo de esto. ¿Vamos hasta ahí? Profe, pero ahí, por ejemplo, o sea, un nombre, no estamos hablando del nombre de la persona acá, ¿no? No, acá por ejemplo el nombre de la tipología del consumidor en este caso sería concepción intermedia, ¿no? No recuerdo vos, Sofi, ¿te acordás de qué era este trabajo? Concepción Sí, intermedia. seguimos. O sea, ¿qué pasa en este análisis estructural? Como decía Fran, acá la idea es que, o lo que nosotros proponemos para este tipo de análisis, es que puedan armar diferentes tipos de consumidores o diferentes protopersonas según lo que encontraron. Esos ejemplos que estaba mostrando el Fran recién son del mismo trabajo de mascotas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, entrevisté 4 personas y había 8 personas en el focus group. Generalmente se pueden agrupar en distintos tipos de consumidores, así como hicimos en el focus group en clase, ¿se acuerdan? Que identificamos arquetipos, que uno puede inventar arquetipos, puede utilizar los arquetipos que propone Jung, que propone Freud, o no sé, como... O sea, sean creativos en esto, digamos, y si quieren poner a alguien de los Simpsons como arquetipo, pónganlo. Yo agrupo a los consumidores en un tipo de consumidor. En el ejemplo que está mostrando acá Fran, por ejemplo, este trabajo me parece que era de comidas. En este caso, los chicos analizaban los productos NotCo, que son los productos veganos, y dijeron, bueno, para este tipo de producto hay 3 tipos de consumidores. Alicia, Daniel y César. Alicia, que tiene conciencia sobre el impacto de la industria cárnica, es vegetariana, tiene 23 años. Claro, profe, pero ahí ya estamos hablando de la protopersona. Claro, sí, eso es protopersona. Es lo mismo que estaba mostrando el plan antes, ¿eh? La tipología del consumidor o protopersona. La Es lo mismo, diferencia principal que puede haber entre los dos conceptos, nosotros acá lo estamos tomando como una cuestión similar, digamos, ¿no? Para no entrar en profundidad, pero si nos ponemos finos, digamos, la diferencia sería que la protopersona está hecha en función a suposiciones que tienen o que podremos tener en función a un relevamiento de información, por ejemplo, y lo que serían personas cualitativas o tipologías están basadas en una investigación que se asemeja más al caso que ustedes han hecho, ¿no? Porque ustedes han hecho una investigación. A partir de esas personas cualitativas, ustedes pueden generar una protopersona generando lo que es el nombre, yendo más a profundidad en estos datos demográficos, digamos. Pero esa sería la principal diferencia. En este caso, la idea es que lo presenten como si fuesen sinónimos, no va a haber inconveniente con eso, sí que sean 3 tipologías diferenciadas, ¿no? Que nos permitan generar comparación entre los comportamientos de estas personas, ¿no? Eso les va a servir para que después, en el trabajo final, cuando tengan que hacer el video, ustedes justifiquen a qué tipo de consumidor va a ir dirigida esa publicidad, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Más, menos. ¿Seguimos, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, esto es otra forma de presentarlo, ¿no? Ahí están los nombres de las tipologías, en donde ponen personas conscientes y no sensibles, personas conscientes y sensibles, y persona que no es consciente del impacto, son las 3 tipologías. Por un lado hablan de las motivaciones, por otro lado de los dolores. Y permiten la comparabilidad entre estas 3 tipologías. La idea luego de que definen las tipologías de consumidor es que realicen una matriz en función a estas 3 tipologías
para ir a fondo con lo que hablábamos del análisis estructural, ¿no? De relacionar los conceptos. En este caso, arman una matriz cualitativa en donde ponen las 3 tipologías de consumidor y en cuanto a lo que ellos definen como variable, son cuestiones relevantes de la tabla de categorización que ustedes armaron, ¿no? La tabla definitiva, no la que presentaron para empezar a codificar, sino la que es producto de la codificación, con aquellos códigos que ustedes ingresaron nuevos, categorías o dimensiones nuevas, y sin aquellos que el guión no les sirvió para profundizar o la gente no fue respondiendo en función a esto, ¿no? Entonces ustedes van a tener esta nueva tabla que es con la estructura de la tabla que nos presentan de operacionalización, digamos, con las unidades de análisis, dimensiones y categorías. A esta tabla ustedes le fueron agregando ciertas categorías que fueron surgiendo en lo que la gente fue respondiendo, y luego de eso van a seleccionar aquellas variables relevantes que permitan la comparabilidad entre las tipologías de consumidor, ¿no? En este ejemplo, las variables relevantes eran la sensibilidad al precio, la importancia del sabor, la necesidad de cognición, el apego a los valores culturales, influencia de grupos de referencia y familia, y, bueno, el impacto en el comportamiento, ¿no? Entonces, básicamente, lo que ellos hacen es comparar estas 3 tipologías en función a estas variables, y lo hacen de forma cualitativa con los, bueno, con los emojis, ¿no? Para entender cuál es mayor y cuál es menor en función a cada variable. Profe, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? Sí. Eso de motivaciones y dolores, ¿es por algo, digamos, de ese tipo de trabajo, pero o nosotros también tenemos que ir así a cada tipología? No, esta es una forma que ellos encontraron que está basado, entiendo yo, en lo de Osterwalder, que hace el mapa de empatía del cliente. No sé si lo han visto en alguna materia, que se preguntan qué ve, qué siente, qué motivaciones tiene, qué dolores tiene. Es algo similar a esto, me parece. Es como que han buscado ese enfoque para definir las tipologías. Sí, o sea, nosotros vimos eso de motivaciones y dolores cuando vemos un buyer persona, que en la trayectoria del recorrido del buyer journey tiene las motivaciones, los dolores. No sé, capaz que... Claro, también los puntos de dolor, ¿sí? Pero eso no es como sí o sí para este trabajo, eso como ellos decidieron. No, a ver, la idea es que ustedes sean creativos y encuentren una herramienta que les permita definir estas tipologías y compararlas. Lógicamente que estos conceptos van a ir, a ver, si yo los comparo así o los comparo así, básicamente acá, en algún momento, yo estoy poniendo cuáles, o debería poner cuáles son las motivaciones de cada uno, ¿no? Si es un factor relevante. En este caso, yo creo que está bueno cuando se enfocan en lo que es motivaciones y dolores, si estas cuestiones tienen estrecha correlación con lo que ellos han estudiado, o lo que habían estudiado en este caso, en la investigación, ¿no? Si estaban enfocadas las motivaciones y aquellos dolores o barreras. Es una buena sugerencia, no necesariamente tiene que ser así. Exacto. Okay, Todo esto que gracias. estamos presentando son opciones de forma de presentación. Sí tiene que estar las tipologías, algún tipo de digamos, Claro. alguna clasificación de protopersona, digamos, pero recuerden que estos trabajos anteriores que les estamos mostrando en realidad se referían a productos específicos, ¿no es cierto? Ustedes tienen problemáticas más generales, donde a veces puede haber más dimensiones que se entrecruzan, ¿no es cierto? A veces puede ser difícil simplificarlo tanto como es en esta filmina, ¿no es cierto? Pero bueno, son opciones. Cada uno irá viendo con la problemática que eligieron cuáles de estas les resulta más afín o les permite reflejar mejor toda la riqueza que encontraron en las entrevistas y focos, ¿no es cierto? Bien, acá hay otras formas más. Ya pasamos al interpretativo. Bien. Y cualquier consulta que tengan, si necesitan ideas para cómo presentar las tipologías con la matriz, estamos los 3 a disposición para que nos consulten, lógicamente, ¿no? Pero la idea es que sean creativos en eso. No es una materia que sea estructurada en donde nosotros les obliguemos a usar
todas las herramientas, sino la idea es que ustedes puedan proponer. Bueno, el último tipo de análisis es el interpretativo, que acá nos vamos a un nivel de profundidad mucho mayor, porque tratamos de explicar todas las barreras que existen para, las barreras y las motivaciones para comportarse de determinada manera en función al problema que ustedes definieron, con un trasfondo de alguna teoría, ¿no? Esta teoría probablemente sea alguna de las que ustedes han planteado en el marco teórico, en la primera entrega, en el marco conceptual. Lógicamente que cuando ustedes hicieron el marco conceptual, no habían hecho la investigación, entonces muchas veces suele pasar que los entrevistados van por otro lado, descubrimos algún insight relevante que no lo habíamos considerado en el marco conceptual, etc. Entonces la idea es tratar de explicar los resultados que hemos tenido a través de alguna teoría, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver el tema de la red. Básicamente, acá lo que le pedimos es una red conceptual, ¿no? En este caso, la red está hecha a mano, por así decirlo, y en este caso está hecha mediante el Atlas T. Les consulto si han visto con Enrique cómo se hace la red con el Atlas T. Más o menos. Algo bien. O sea, nos mostró una red hecha, pero no el procedimiento paso a paso. Perfecto. Nos mandó como unos tutoriales, pero no le hicimos juntos, digamos. Bueno, ¿qué tiene de interesante cuando se hace mediante el Atlas? Que justamente el software encuentra las relaciones en función a una base sólida que nosotros le hemos cargado de lo que son las entrevistas y los focus, ¿no? Que es muy diferente a que si nosotros lo hacemos a mano, en donde va a tener una carga de prejuicio nuestra y subjetiva mucho mayor. Por eso lo ideal es que a la red la hagan mediante el Atlas, para luego poder explicarla a esta red y a estas relaciones con alguna teoría, como les decía antes. Entonces, básicamente en el análisis interpretativo, lo que se pide es que realicen una red conceptual, lo ideal es que lo hagan con el Atlas T, y a partir de esto generen una interpretación de este comportamiento, de las barreras que existen para adoptar cierta conducta, en función a alguna teoría. Por ejemplo, en este caso usan la teoría de las actitudes. Bueno, hay muchas teorías, quizás han usado la de los tres componentes de la actitud, la del componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conativo, y en función a esto, explicar, por ejemplo, cuáles eran las creencias. Como decía Moni recién, esto era en función a un producto, ¿no? Ahora lo estamos haciendo en función a comportamientos. Pero bueno, en este caso hablaban sobre las creencias de una marca, o sea, el componente cognitivo, el sentimiento derivado del anuncio, o sea, hablan de qué le generaba en cuanto al componente emocional los anuncios. Bueno, y después hablan de una actitud favorable sobre el anuncio referido al componente conativo, ¿no? Entonces, tratan de explicar los resultados que obtuvieron con una teoría que encaje dentro de lo que es, bueno, la explicación que nosotros queremos dar o la interpretación que nosotros hacemos de estos resultados. ¿Me explico? O sea, este suele ser la parte por ahí más difícil, porque bueno, todo el resto de las cosas por ahí uno las puede ver más que nada en la entrevista y el focus, y acá ya hay que repasar un poco más de teoría. En el análisis interpretativo, generalmente se suelen usar, como Fran decía recién, las teorías que ustedes han hecho, han utilizado en el marco teórico, o las dimensiones que han puesto en la tabla, digamos. O sea, es bajo qué lupa, digamos, yo estoy mirando a este consumidor hoy. En este caso, o sea, en el ejemplo que se está presentando en la diapositiva, bajo teoría de la personalidad, yo pude, o sea, el grupo pudo identificar distintos tipos de características, ¿no? O sea, ustedes tienen que elegir una teoría y ver cómo la aplican en eso que vieron en el campo. ¿Entendió más o menos? Sí.
¿A alguno se le ocurre alguna teoría que pueda sustentar el trabajo de ustedes así rápidamente? Como que así quizás los podemos ayudar, como mostrándoles un ejemplo con alguno de sus trabajos. No hace falta que nos digan la teoría, sino algún resultado relevante o que a simple vista que han encontrado para poder darles algún ejemplo. Nosotros usamos para el marco teórico la de Learn, Feel, Do, y en base a eso también armamos las... No sé si va por ese lado lo que ustedes nos plantean, Sí, pero en ¿y base a qué eso... grupos son ustedes? ¿Cómo? Embarazo no deseado, me parece. Sí, Sí, es exactamente eso, digamos. O Ok. sea, ver cómo esa teoría la pueden aplicar. Si ustedes ven, porque recordemos, ¿no? Y volvamos al principio, que la administración cualitativa es bien circular, en el sentido de que uno siempre está yendo y viniendo con los diferentes conceptos. Entonces, si ustedes ven que es muy difícil explicar lo que ustedes quieren con esa teoría, pueden ver de cambiar, ¿ok? ok. Por ejemplo, Igual como que ya hicimos un primer paso justamente armando el guión del Exacto. focus con esto, porque no sé, me Claro imagino que que se va a hacer mucho más fácil si ya tenemos como las respuestas agrupadas en Learn, Feel y Do. por supuesto que es la idea, digamos, que ustedes puedan utilizar esas teorías que ya trabajaron previamente y seguramente las van a ver de todas maneras, no solamente con las preguntas que estaban adecuadas para esa dimensión, sino en toda la entrevista van a poder observar distintos verbatims incluso de lo que están analizando. Claro. Claro, sí, porque en un montón de preguntas como que la gente se mandaba a contar así experiencias y de ahí como que mientras estamos haciendo el focus decíamos, esto es clave, tipo, nos va a reservir. Así que Claro, como que no eso solamente con el mismo. guión. Claro, de una. Y pongan todos los verbatims, todas las citas que ustedes quieran, o si quieren poner, por ejemplo, en este momento de la entrevista se le hizo esta pregunta y el entrevistado reaccionó eufóricamente o se emocionó y se largó a llorar, como las observaciones que yo pueda hacer del entrevistado también son súper valiosas para el análisis, porque me ayudan a fundamentar lo que yo estoy diciendo y que no lo estoy sacando de la nada, ¿no? Así que usen todos los verbatims que quieran. tengan en cuenta también que es un desafío en cuanto a las teorías, que muchas teorías que ustedes encuentran en el libro de Schiffman, más allá de que explican el comportamiento del consumidor, lo explican en función a un proceso de compra muchas veces, ¿no? La teoría del Learn, Feel, Do muchas veces está orientado a productos, ¿no? Y a qué productos uno tiene un comportamiento más impulsivo, etcétera. Entonces, está el desafío en adaptar muchas veces algunas teorías hacia lo que es un comportamiento y despegarnos un poco de lo que es el proceso de compra, ¿no? Tengan siempre presente eso, ¿no? Que muchas veces la teoría no va a encajar directamente en lo que ustedes quieren explicar, sino que hay que o buscar una teoría similar que tenga los mismos componentes, etcétera, o adaptarla, como para que lo tengan en cuenta. Eso. ¿Me explico con Pero eso? bueno, idealmente habría que tratar de combinarlas con las que ya pusimos en la teoría, lo que habíamos pensado, ¿no? Sí, porque seguramente esas teorías que han trabajado ya las han analizado, por algún motivo, por algo las eligieron, ¿no es cierto? En un primer momento pensaron que era relacionado con la problemática, entonces muy probablemente estructuraron, como dijo la compañera, el guión en función de esa teoría y entonces van a aparecer esos conceptos. La idea es que traten de usar esa misma. Ahora, si por ahí lo sienten demasiado forzado, es lo que le decía Sofi, pueden cambiar, no hay una obligación de seguir. Simplemente las entregas 1 y 2 eran un paso a paso para organizar las ideas para ir a hacer el trabajo de campo. Y ahora el momento de analizar es donde cierra todo, donde ustedes van a encontrar que lo que dijeron los entrevistados
tiene alguna relación con lo que vieron en la teoría y van a hacer el clic de la materia, digamos, ¿cierto? Porque por un lado veíamos teoría, o por otro lado práctico de investigación cualitativa. Bueno, la teoría me tiene que servir para eso, para explicar o para fundamentar estas cosas que yo estoy encontrando en la realidad, ¿no es cierto? Es como un lente con el que yo miro lo que está ocurriendo. Y bueno, entonces lo que estaría faltando después de haber hecho estos 3 análisis son las conclusiones. Como decíamos recién, las conclusiones nos van a dar como algunas pautas de lo que va a ser la campaña de marketing social. No es repetir los resultados otra vez, sino que decir, bueno, en función de lo relevado, entendemos que una campaña de marketing social debería orientarse idealmente en tal dimensión, en tal protopersona, con tal o cual característica, ¿no es cierto? Es la conexión con lo que después van a presentar para el examen final. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? Entonces, tres tipos de análisis. Análisis de contenido, donde lo que analizan es la frecuencia de las palabras. Un análisis estructural, donde ya se hacen las protopersonas y algún tipo de comparación. Y un análisis interpretativo, donde miramos otra vez los resultados con el lente de la teoría que elegimos. ¿Queremos volver a la diapositiva de la estructura de la entrega? ¿Cuál, Sofía? A la estructura de la entrega, creo que es la diapositiva 3. Y perdón, una de las chicas quería preguntar algo. Algo rápido quería preguntar. ¿Hay que entregar algo en Atlas T? ¿O no? En esta entrega no se los vamos a pedir. Ustedes lo tienen que tener, porque ante alguna duda o alguna cuestión puede que les pidamos específicamente verlo para ver cómo obtuvieron tal o cual, digamos, matriz o cómo lo operaron. O sea, ustedes tienen que tener el archivo de todo, de toda la codificación y de las relaciones que hagan, si hacen la red. Pero no es necesario que nos adjunten los archivos junto con la entrega. Claro, se entregaría solo el documento entonces. Solamente el documento, exactamente, que lo hacemos igual que las entregas anteriores, un PDF que se sube al aula virtual, es una tarea para subir. Bueno, gracias. Bueno. No, quería recordar por ahí este formato, porque por ahí hubo algunas confusiones con las entregas, pero recuerden que es este que está acá, digamos, estos puntitos que tienen que tener en cuenta. Y que no se olvide que haya una coherencia en todo el trabajo. Y si cambian de teoría que vayan a analizar, bueno, esa teoría es la que tiene que ir al marco teórico. Respecto a la tabla que hicieron, esa tabla es dinámica y ustedes pueden ir cambiando. Si ustedes ven, por ejemplo, que hubo algo muy relevante que me surgió en la entrevista, pero que yo no tuve en cuenta en la tabla de códigos y quiero agregarlo, lo puedo hacer. ¿Sí? Es como, eso es algo dinámico. Mientras el trabajo tenga coherencia, va a estar bien. Cualquier consulta, como dijo Fran, estamos todos disponibles para que nos puedan preguntar. Excelente, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, chicos, suerte en el parcial de mañana, quedamos a disposición entonces y esperamos sus trabajos a partir del martes. Profe, una consulta. Gracias. Sí. ¿Podrían subir esta clase al aula virtual? Sí, la vamos a subir, por eso. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno. Adiós.